Hola, les voy a contar la historia de mi vecino y amigo de toda la vida. Mi nombre es Pancho. Don Rolando era de esos hombres que no hablaba mucho, pero su amor era tan sólido y silencioso como las raíces de un mezquite. Cuando Irene, su esposa, se fue de la casa una madrugada con el mejor amigo de él, un tal Fortunato, que de Fortunato solo tenía el nombre, don Rolando no se derrumbó. Se quedó con sus 4 hijos, Vicente, Laura, Roberto y Regina, que en ese entonces tenían entre 3 y 10 años. Los primeros años fueron duros. Don Rolando aprendió a trenzar coletas, a preparar lonches, a consolar pesadillas. Trabajaba de albañil de día y por las noches remendaba la ropa de los niños bajo la luz de un foco amarillo. A veces, los vecinos lo veían cantarle a Regina para que se durmiera, con su voz ronca y desafinada, pero llena de un amor tan verdadero que hasta los grillos callaban para escucharlo. Irene, en cambio, vivía en la ciudad, en un departamento con Fortunato. No mandaba dinero, no llamaba, no preguntaba, como si esos 4 hijos fueran un recuerdo incómodo que había decidido borrar. Así crecieron los niños, con las manos callosas de su padre, como única herencia, pero con el corazón limpio y unido, hasta que después de 15 años, Irene volvió. Llegó un domingo con un vestido colorado y un perfume dulzón que olía a mentira. Don Rolando, suspicaz, la recibió en la puerta. Los hijos ya grandes la miraron entre curiosos y resentidos. He vuelto, dijo Irene con lágrimas de cocodrilo. He vuelto porque no pude vivir con el remordimiento. Pero su remordimiento era puro teatro. En realidad, Fortunato la había dejado por una más joven, y ella, sin dinero, ni dónde caerse muerta, buscó dónde aterrizar. Poco a poco, Irene empezó a envenenar a sus hijos. Les hablaba al oído, como un viento malo. ¿Saben por qué su papá y yo nos separamos? Les decía. Porque él me golpeaba, me tenía encerrada. Y cuando me fui con Fortunato, fue para salvarme la vida. Eran mentiras. Don Rolando jamás había alzado la mano contra nadie, pero la semilla del rencor cayó en tierra fértil. Vicente, el mayor, empezó a ver a su padre con desconfianza. Laura, siempre sensible, le creyó a su madre y dejó de hablarle. Roberto, impulsivo, le gritó: «Qué bueno que te fuiste, mamá. Con este viejo debiste de hacerlo antes». Hasta Regina, la consentida de don Rolando, le dio la espalda. Don Rolando intentó explicarles: «Hijos, lo que su madre dice no es verdad. Yo jamás». Pero ellos no quisieron escuchar. Irene les había llenado la cabeza de veneno y les hizo creer que su padre era un monstruo. Lo que Irene no esperaba era que en su afán de victimizarse había desatado un odio que ya no podía controlar. Vicente, amargado y lleno de rabia, fue con una bruja de mala muerte que vivía cerca del río. «Quiero que le haga algo a mi papá», le dijo, «algo que le duela como nos dolió a nosotros». La bruja, sin escrúpulos, le preparó un trabajo de amarre de odio y enfermedad. Le dio un polvo oscuro para que se lo echara en su comida y una foto de don Rolando con los ojos perforados. En un mes empezará a decaer, le aseguro. Y así fue. Don Rolando, sin entender por qué, empezó a debilitarse. Le dolían los huesos, tosía sangre
y una tristeza profunda se apoderó de él. Pero lo que más le dolía era el desprecio de sus hijos. Irene, al verlo enfermo, se frotaba las manos. Al fin recibirá su castigo, pensaba. Pero una tarde, doña Chabela, la curandera del pueblo, llegó de visita y lo encontró en su mecedor, pálido como difunto. Rolando, le dijo tomándole las manos, esto no es enfermedad del cuerpo, esto es brujería y viene de alguien de su sangre. Don Rolando no quiso creerlo, hasta que doña Chabela le mostró un hilo negro atado debajo de su cama y un pequeño muñeco de trapo con agujas en el estómago. Alguien de su casa le desea el mal, le dijo con pesar. Esa noche, don Rolando, con el corazón destrozado, hizo algo que no había hecho en años. Se hincó frente al altar de la Virgen y lloró. Señor, susurró, no me importa morirme, pero no permitas que mis hijos carguen con este pecado. Doña Chabela, conmovida, hizo un ritual de revelación. Colgó un espejo boca abajo en la puerta de la casa y esparció sal en las esquinas. La verdad se reflejará, le dijo, y quien haya hecho esto verá su propia maldad multiplicada. Pocos días después, Regina, la hija menor, encontró a Vicente echando el polvo oscuro en el café de su padre. ¿Qué estás haciendo?, le gritó, arrebatándole el sobre. Vicente, desesperado, le confesó todo: la bruja, el polvo, las mentiras de su madre. Fue entonces cuando Laura, que escuchaba tras la puerta, recordó algo. Una vez, de niña, había encontrado una carta de Irene dirigida a Fortunato. Decía: Rolando es un buen hombre, pero aburrido. Yo necesito fuego, aunque sea con el diablo. Corrió a su cuarto, revolvió sus cajas viejas, y ahí estaba, la carta amarillenta, pero con la verdad escrita en tinta indeleble. Los 4 hermanos se reunieron esa noche, con la carta en la mano y el polvo de la brujería sobre la mesa. Nos engañaron, dijo Roberto, con la voz quebrada. Mamá nos usó para destruir a papá. Fueron a confrontar a Irene. Ella, acorralada, les gritó: ¿y qué? Él se quedó con todo. Yo me fui con las manos vacías. Te fuiste porque quisiste, le respondió Vicente, con lágrimas de rabia y dolor. Y nos enseñaste a odiar al único que siempre nos amó. Esa misma noche, don Rolando amaneció con fiebre alta. Los hijos, arrepentidos, lo llevaron con doña Chabela. El trabajo ya está muy avanzado, dijo la curandera. Solo un ritual de regreso puede salvarlo. Pero necesitan el perdón de quien lo hizo. Vicente se hincó frente a su padre. Perdóname, papá. Yo te hice esto. Don Rolando, con los ojos cerrados, solo atinó a tomar su mano y apretarla. Doña Chabela hizo el contrarritual. Desenterró el muñeco, lo bañó en agua bendita y lo quemó con incienso de copal. Mientras las llamas lo consumían, Vicente vomitó una sustancia negra, como si el veneno estuviera saliendo de él también. Poco a poco, don Rolando se recuperó, pero la familia ya no volvió a ser la misma. Irene se fue del pueblo, cargando con su culpa y su soledad. Los hijos entendieron demasiado tarde que el verdadero amor no se grita, se trabaja en silencio, como lo hizo su padre todos aquellos años. Y don Rolando, aunque perdonó, nunca olvidó la lección. La brujería más peligrosa no es la de los polvos y los muñecos,
sino la de las palabras falsas y el rencor sembrado en el corazón de los que más amas. En el desván de su abuela, Daniela encontró un cuaderno viejo, con las páginas en blanco. Lo guardó en su mesita de noche. Esa madrugada, un ruido la despertó. Sobre la cama, el cuaderno estaba abierto. En la primera página, con letra temblorosa, alguien había escrito: "No debiste llevarme". Intentó tirarlo, pero cada mañana aparecía debajo de su almohada, con nuevas frases: "Tengo frío, aquí está oscuro". Una noche, vio desde la cama cómo la tapa se abría sola y una mancha de tinta brotaba del papel, dibujando letras lentamente, como si una mano invisible presionara el lápiz. Escribió: "Soy la que vivió aquí antes. Ayúdame a salir". Daniela encendió la luz y quemó el cuaderno en el patio. Las cenizas volaron hacia la ventana del desván. Ahora, cada vez que pasa frente a ese cuarto, ve por el rabillo del ojo una silueta pálida, sentada en el suelo, escribiendo en el aire con un dedo huesudo, y en la pared, como sombra proyectada, las mismas palabras: "No debiste llevarme. Ahora me quedé contigo".